Hello, everyone, and welcome to this third international seminar on nutrition and sport organized by Abbott and Real Madrid. Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestro tercer seminario internacional sobre nutrición y deporte organizado por Abbott y el Real Madrid. My name is Ricardo Rueda. I'm the global leader of mobility and metabolism science platform at Abbott Nutrition Research and Development. And I'm excited to introduce the topic of this seminar. But before doing that, I'm going to give you a brief overview about the work that Abbott and Real Madrid have been doing together in the nutrition and sport health space. Since the beginning of our partnership, around October, November 2021, Abbott Research and Development and Real Madrid medical team have been working closely to provide nutritional guidance for Real Madrid first men, women, and academy teams through research-based dietary recommendation backed by Abbott's 130-year heritage in health sciences and understanding also the needs of athletes. Abbott scientists and Real Madrid's medical team have been working closely to co-develop scientific research and to produce educational content across key nutrition-based topics, including several ones like muscle strength and recovery, hydration, and injury prevention, that allow athletes of several skills to support performance and reach their full potential. In 2023, Abbott and Real Madrid launched the Innovation Lab. Inside Real Madrid's training facilities, where Abbott scientists and the team's medical staff collaborate to benefit Real Madrid players and advance the future of sport health and science. All these initiatives, including the current seminar today, reflect Abbott's nutrition's commitment through the Abbott Nutrition Health Institute to promote global health through science-based nutritional resources. I invite you to explore anhi.org, where you can find information about our previous educational event and the scientific projects that we are doing together. We look forward to our next chapter with the club, where we will continue providing science-backed nutrition, work together on breakthrough sport health innovation, and build a healthier future for generations to come. And without further ado, I want to introduce the present seminar in today's program. The topic is intermittent fasting in metabolic health and sports. So it's not just what to eat, but also when to eat. And this is having repercussion on several important health outcomes, and consequently has created substantial media and scientific attention in recent years. On the one hand, there are several studies observing that restricting food intake within a specific time windows can offer metabolic health benefits. However, determining optimal regimens
and which are the populations that can benefit from those regimens, it's still a subject of important debate. On the other hand, the combination of physical exercise and intermittent fasting may provide also additional advantages regarding body composition and metabolic adaptations, making it a crucial area of study. It's also important to understand how athletes can benefit from restricted intake regimens without compromising their performance and also their training objectives. So you can see that it's a hot topic. It's a very interesting topic. And obviously, for this topic, we have today two excellent speakers. The first talk will be given by Dr. Jonathan Ruiz, who holds a PhD in exercise physiology from the University of Granada and a PhD in medical sciences from the Karolinska Institute in Sweden. He serves as a full professor at the Department of Physical Education and Sports at the University of Granada and co-directs the PROFIT Research Group. Dr. Ruiz is author to over 500 scientific articles published in journals related to sports science, nutrition, and physiology. He has supervised more than 35 doctoral theses and has been principal investigator in numerous international projects. For the second talk, we have Dr. Jose Lopez Chicharro, who has a PhD in medicine and surgery from the Complutense University of Madrid, and he's full professor at the Department of Nursing, Physiotherapy, and Podiatry at the same university. Dr. Lopez Chicharro belongs to the medical services of Real Madrid, and he's in charge of the nutrition area for all Real Madrid teams. He's an expert in exercise physiology, and he has authored more than 100 scientific articles. Well, you can see that we have really two key experts to talk about this topic. Dr. Ruiz will deliver his presentation and answer any potential question in English, while Dr. Lopez Chicharro will do the same in Spanish. And with that, I give the word to Dr. Ruiz to begin his presentation. Jonathan? Okay, thank you very much, Ricardo, for the very nice introduction. I would like to thank the organizing committee, the organizers, Abbott, Real Madrid, for having invited me to share with you some of the available evidence regarding intermittent fasting. It's a real privilege to be in this house, in the house of one of the most, if not the most important team in the world, and to have learned about this strategic alliance between Abbott and Real Madrid and how this may impact on the global health when it comes to nutrition and cardiometabolic health and cardiovascular health. Today, I'm going to share with you I'm going to try to summarize some of the key questions regarding intermittent fasting and its impact on metabolic health. Actually, I'm going to introduce the concept of very simple of intermittent fasting and discuss the metabolic changes associated with this fasting periods and evaluate these recommendations to guide how to implement this dietary approach to improve cardiometabolic health in different populations. When trying to organize a little bit my intervention, I thought it could be an idea to try to answer some of the key questions that the population are asking themselves. What is actually intermittent fasting? What is one of the most popular forms of intermittent fasting, which is named time-restricted eating? One of the most popular forms, one of the regimens most searched in internet. Is actually TRE or time-restricted eating better for weight loss and metabolic improvements than the gold standard method to lose weight and to improve our cardiometabolic health,
that is calorie restriction, is actually the calories or the reduction of the eating window. Because as Ricardo mentioned, time-restricted eating refers to reducing the eating window. And I will explain it a little bit in detail a little bit later. If we induce a weight loss, the question would be, is actually weight loss what induces metabolic benefits, or is actually the reduction on the time on the eating window what actually influences our cardiometabolic health? We will try to answer that. And if there is actually a benefit of this time-restricted eating, the next question will be, is there actually an optimal eating window to improve these cardiometabolic benefits? Are there potential side effects of implementing on our daily life this regimen? Is it feasible and safe for different populations? I will end up my intervention sharing with you some still open questions that science is trying to answer, and I will give you some very key, simple messages to take home. In very simple words, intermittent fasting refers to this definition. Intermittent fasting refers to alternate periods of eating and periods of fasting, not eating, okay? And actually something that we do every day on our daily life. When we go to sleep, usually 6, 8, 10 hours, we fast, we don't eat, okay? And during the daily life, when we wake up, we have our breakfast, we have our lunch, we have our dinner, okay? So we alternate eating periods with fasting periods. And as I mentioned before, one of the most popular forms of intermittent fasting is what we call time-restricted eating, where what we do is actually reduce the eating window. Which eating window? Usually we eat between, we have our breakfast at 8 in the morning, and we have in Spain usually our dinner at 9, 10 in the evening. So that our eating window is between 12 and 14 hours, usually, okay? And this time-restricted eating program, what focused is on reducing this eating window up to 6 or to 8 hours, okay? Do you follow me? Do you understand? And actually the most popular form is actually this 16-8, which is everybody is talking about in the street. 16-hour fasting, 8 hours eating. So that is something very simple, and very simple to deliver for the clinician, very simple to implement for the population. Okay, I just need to watch my clock. I don't need to count calories. That's the message, and actually that's the implementation. And when we look at in Europe, the usual eating window, as I mentioned you before, ranges from 12 hours up to 14 hours. And actually in Spain, this is the regular eating window. We have done some population studies. We have all through Spain, and this is actually the eating window. But actually, if you go to Italy or France or Germany, they may have their dinner a little bit earlier, but everybody, when you ask them, they have something before they go to sleep. They may have their dinner. I've been living in Sweden for many years, and they may have their dinner 5 or 6 in the evening, but then 8, 9, they eat something because they feel like hungry, okay? So then we reduce this eating window. So we know that losing weight is, let's say, relatively easy. We stop eating or we reduce our calorie intake and we lose weight. But as losing weight is relatively easy, if we reduce the amount of calories we eat, it's also very easy to regain it. Once we recover, we start eating again as we did it before. So that we know that despite calorie restriction is very effective, it's not something that we can keep on for the rest of our life. It's not sustainable. And again, when we stop doing this calorie restriction, we start eating again, as we usually did it before, we recover our body weight as we had it before the intervention or before we started our calorie restriction program. And in many cases, our body weight is above the initial
initial levels. So we have to find other solutions in order to implement a strategy, a very effective strategy, simple to do it on our daily life that we can keep on for a long time. So this could be one, time-restricted eating. So the first question we can answer is time-restricted eating better for weight loss than calorie restriction? So I will present you the evidence behind that, and I will share with you one of the first studies and one of the longest studies. This is an intervention study where they compare one group that did time-restricted eating between 12 and 8 in the evening, okay, and they compare it with a calorie restriction group and versus a control group. And the intervention lasts for 12 months. Look at the figure. If you go to the x-axis, we have 0 up to 6. Okay, these are the first 6 months of intervention. Okay, where the participants follow what I mentioned before. One group, the orange line is the time-restricted eating group, and the blue line is the calorie restriction group. As you can see, in the y-axis we have weight loss, and as the lines go below 0, it means that they are losing weight as the time is passing. So that at month 6, we can see that the blue line or the blue dot, the calorie restriction group loses a little bit more, but actually is not statistically significant. So we can say that at month 6, weight loss is similar in the time-restricted eating group compared to the calorie restriction group. But when they follow participants for the 6 months after the intervention, what they do is that they make this time-restricted eating period a little bit more flexible, and they allow participants to open it a little bit, the eating window. It's not 8 hours eating window, but up to 10 hours eating window. And to the calorie restriction group, they allow them to eat whatever they want. There is no more calorie restriction. And what they find is that at month 12, the amount of weight loss is practically the same, virtually the same in both in the TRE and also in the calorie restriction group. And of course, there's a statistically difference and clinically relevance between the control group, which is the gray line that goes above the 0. When they examine a little bit more in detail the number of calories that the groups have reduced, you can see that the calorie reduction or energy intake reduction is virtually the same in one group and also the other. So we can conclude that time-restricted eating and calorie restriction are equally effective for weight loss. So now it's a matter of deciding which strategy is better to implement on our daily life. Are we ready to reduce our energy intake, or maybe we just can watch our clock and say, now I can stop eating, I cannot eat anymore, and then I will spend 16 hours fasting. But this is not all, but we also know that insulin sensitivity also improves equally in both intervention groups, showing again that time-restricted eating might be equally effective also for glucose regulation as calorie restriction. But this population were people with obesity, mostly women, and this group, led by Professor Baradi, also repeated this study with a metabolically compromised group, which are people with type 2 diabetes, mostly women again, and this intervention lasts for 6 months. And what you can see here, again, now the yellow line or the orange line is the time-restricted eating group. The blue line is the calorie restriction group. And what you can see here is that actually in this metabolically compromised group, time-restricted eating is a little bit more effective when it comes to weight loss. And if we compare the energy intake reduction after 6 months of intervention, the time-restricted eating group, they are reducing a little bit more than the calorie restriction group the energy intake. And this translates to, of course, a little bit more weight loss, but virtually is practically the same.
if we look at not only weight loss outcomes, but also glucose regulation outcomes, what we can see is that when we look at this glycated hemoglobin, which is a marker of the glucose deposits over the last few months, we can see that in both groups, in the orange and blue line in the left figure, we can see that the reduction of this glycated hemoglobin is virtually the same in the time-restricted eating group compared to the calorie restriction group. If you look at the third graph, the third column, the gray column, you can see as the control group actually increases a little bit, which indicates that something is going wrong. So the conclusion of this study will be that time-restricted eating and calorie restriction are equally effective also for metabolic improvements. But this study also investigated changes in blood lipids, and they showed that there was no effects of this intervention. The next question I wanted to answer was that is actually the calories, since we observed that time-restricted eating may reduce the energy intake, okay, the calorie intake, this reduction on calorie intake may actually be responsible of these metabolic improvements. To answer this question, there was one very elegant study where they compare a time-restricted eating group versus a usual eating pattern group. And what the investigators did was they matched the number of calories they were eating. So the only difference between these two groups was the timing when the people were eating. Whereas one group was eating between 8 in the morning and 4 in the afternoon, the other group was eating in a 12 hours window. Do you follow me? So what they found was the following. They tracked body weight for 12 weeks, 3 months, and they observed that the body weight loss was exactly the same in both groups. When you reduce the eating window and when you leave the people eat whenever they want, but when you match the energy intake, the weight loss is the same. However, there was another very interesting result in the paper, in the study, showing the impact of this time-restricted eating on one marker of insulin resistance, on HOMA. And as you can see in the line, in the lower line, in the lighter one, you can see that there is a reduction in week 12. This reduction refers to the time-restricted eating group. And despite there is no statistical difference, there is a tendency towards that indicates that this time-restricted eating may benefit the insulin resistance in this population. Next question is, okay, we have seen that time-restricted eating, has an impact on body weight. So somebody may argue it's body weight loss, which is actually driving these benefits. To answer this question, there was a very elegant study conducted in Pennington, where they selected 12 men that went through 2 different experimental conditions. The first experimental condition, they were allowed to eat for 12 hours. They were given all the food in the lab. Okay, the intervention lasted for 5 weeks. The amount of food they were given was exactly the amount of food they needed not to lose any weight. Okay, so there was a isocaloric energy intake. And then the same amount of men went through another experimental condition where they were allowed to eat only between 8 in the morning and 2 in the afternoon. Okay, from 8 to 2, 6-hour eating window. And the number of calories they were eating were exactly the same as the condition before. Same amount of calories, isocaloric, not to lose any weight, and eucaloric, which means that both conditions are the same. Do you understand? Yes. So look at what they found. This is the graph. Look at what they found. What they found that independently of weight loss, what they observed is that when people went through the time-restricted eating
program, they improved their insulin sensitivity, they reduced their postprandial insulin, they improved their beta cell function, they improved their oxidative stress, and also the appetite regulation. So indicating this is a proof of concept that actually without losing weight, independently of the weight we may or not lose, actually regulating the timing when we are allowed to eat may have very important metabolic consequences. So there is increasing evidence that reducing the eating window may have metabolic benefits. The next question will be, is there any optimal eating window duration? How much should I shorten my eating window? 8 hours? 6 hours? If my eating window is 14, may I reduce it up to 10? Or it should be 8 to accomplish this 16, 8 hours of eating? So to answer that question, another very elegant study published in a very good journal, they compare 2 different groups. One group was allowed to eat within a 4 hours eating window. They started to eat at 3 o'clock, and the last meal should be at 7 o'clock in the evening, okay? And the second group, they were allowed to start eating at 1 p.m. Actually, they were receiving the food in the lab. So it was a very well-controlled study, and their last meal was allowed at 7. So there was 4 hours eating window versus 6 hours eating window. And then we have another group, the control group, which is the comparison with, the usual care group, okay? These are people with obesity, mostly women, but also men. And I will come back to this little detail, which is also very important. So the first question was like, are people able to adhere to this eating window so short? Think about just 4 hours. I start eating at 3 o'clock and my last meal is at 7. So I have to wait many hours, 20 hours to again, day after, to start eating at 3 and my last meal is at 7. So people, when they ask people about an app, they show that people are able to adhere to this program. We have to say also that the intervention was not too long. We don't really know how last can this be. How long can people handle with this program? I'm not sure. I will tell you my opinion later. But when they look at the weight lost, you can see the 2 lines below the horizontal line that cross with 0. You can see that the weight loss was exactly the same in the 4 hours eating window versus the 6 hours eating window. So the conclusions are clear. You don't have to spend just 4 hours, or your eating window could be at least 6 hours, okay? And you see, the energy intake was reduced by 500 kilocalories on average. 500 kilocalories is a lot. Just watching your clock. You are allowed to eat whatever you want. You are allowed to drink coffee, water, tea without any substance that contain calories. But you are allowed to eat, to drink coffee, as I mentioned, or water. Okay. So the conclusion is, with 6 hours could be enough. There are other studies showing that 10 hours might be also effective. But if they also measure fat mass with gold standard methods, and we can see in the first 2 points, as the fat mass reduction was virtually the same in the 4-hour eating window group versus the 6-hour. Insulin resistance was also reduced in both groups, and they also measure a marker of oxidative stress, 8-isoprostan, and they also show that within a 4 hours eating window compared to a 6-hour eating window, the reduction on energy on oxidative stress is also reduced in both intervention groups compared to the control group. They also measure lipid profile and blood pressure, and we have to say that they observe no effect on these cardiovascular disease risk factors, okay? They observe no effect of the TRE, and this is something that we have also to mention. The majority of the effects has been shown mainly on body composition, mainly on glucose regulation, but not on blood lipid profile and blood pressure, at least within this relatively short-term intervention.
So the next question will be, okay, but before I start implementing this program on myself, I want to know whether there are any potential side effects. Well, I have reviewed the literature, and there are about 100 intervention studies, not so long-term intervention studies, between 3 months, 4 months, 2 months, up to 1 year, and I haven't seen any risk of serious adverse effects. And I mentioned, I refer to depression. There is no increase of depression or anxiety, no increase of stress after or during the intervention, no negative effect on quality of life or cardiovascular health, or even somebody might say, okay, maybe my diet quality is suffering of reducing this eating window, and there is no study showing that actually diet quality is not improving. Actually, in our studies that we are in the process of publishing the main results, what we observe actually is that after 3 months intervention, people adhere more to the Mediterranean diet. Actually, so actually people tend to eat a little bit better when you ask them to reduce their eating window. Is it actually feasible and safe for everybody? And what we have to say is actually that despite there is increasing evidence about the effectiveness of this intervention for weight loss and metabolic improvements, we still lack long-term intervention studies. And we still lack these follow-up measurements to really understand whether this program, this intermittent fasting program, can be implemented to prevent and also to treat the most non-communicable chronic diseases such as overweight and obesity, type 1 or type 2 diabetes, metabolic syndrome, pregnancy, adolescence. There are several studies that have implemented this program on adolescents. The results, I must admit, are promising, but still we lack long-term intervention studies to really understand whether this can be or not implemented, also in the elderly and also in cancer. But as in science, there are always open questions. And one of the first open questions we can mention is that, can I really select my eating window? Can I adapt this 16-hour fasting period? Or can I adapt this 8 hours eating window to my own personal schedule? I don't mind if I don't have breakfast. Please don't take the breakfast out, because I really there having my breakfast every day. So can I adapt really these 8 hours to my personal or professional life? This is something that needs to be answered. What are the long-term effects? We have 1 year for intervention study, but what happens if we ask the people to on themselves, and we ask them to come back to the laboratory 1 year later? Are they still adhering to this program or not? What are the consequences on weight loss and metabolic health? We still don't know. We still don't know something also very important. Actually, the available literature, they have mixed population. Mostly women, but also men. And we know that men and women are physiologically different. And especially women, when they enter into a specific age period, it's very important to focus and to study in deep the physiology and how this intermittent fasting program can affect their cardiovascular health. And last but not least, of course, we know that to prevent and treat obesity, to improve our cardiometabolic health, nutrition is one side of the coin, but we have another very important key player here, and is exercise. What about if we combine time-restricted eating with exercise? What are the consequences, not only on my cardiovascular health, but also on my sport performance? And this is something that we will learn a lot in the next talk by Professor Chicharro. Simple messages to take home. Individuals, we know, that are able to adhere to this intermittent fasting program. They actually adhere to this between 6 up to 10 hours eating window. It's relatively easy, and people can include it, can implement it in their lives. We know that this intermittent fasting program reduces energy intake without counting actually calories, without paying attention on what are we eating. We reduce our energy intake, and this energy intake reduction causes weight loss
clinically relevant weight loss, which actually influence on our cardiometabolic health. Actually, as I have shown you before, the evidence, there is increasing evidence showing that there are metabolic benefits, especially when it comes to insulin sensitivity, when it comes to glucose regulation, especially in those populations with metabolic alterations, people with obesity, people with type 2 diabetes, people with type 1 diabetes. It's an approach relatively easy to do and also relatively easy to deliver for the clinicians, okay? And last but not least, we know that there are no side effects, so we can implement it on our daily life without suffering any negative consequence. So this is all from my side. I hope you have learned something new. This is the available evidence we have nowadays. I'm sure that more and better results will come in the next few weeks and months, because this is a very hot topic with a very popular interest, not only for the population, but also for science. My last words are again to thank this alliance between Abbott and Real Madrid. Very happy to be here and very happy to share the available evidence with you. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Jonathan, for your excellent presentation that allows us to learn more about how time-restricting eating can modulate metabolic health. And with that, we hand over to Dr. López Chicharro. José, cuando quieras. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo, por tu amable introducción. Quiero decir que para mí es un regalo estar aquí esta tarde, primero por poder compartir con todos ustedes conocimientos de fisiología. Segundo, porque de alguna manera estoy representando a la institución que me acoge en mi día a día profesionalmente, al Real Madrid. En tercer lugar, porque participo de esta dinámica entre Abbott y Real Madrid. Y en último lugar, no menos importante, poder compartir con Jonathan una sesión científica. Para mí es un honor poder estar compartiendo la misma contigo. Bien. Estos son nuestros objetivos en la tarde de hoy. Vamos a intentar nadar a media altura en fisiología de ejercicio. No sé si estáis dispuestos a ello. Vamos a explorar los efectos de lo que hemos llamado ayuno intermitente sobre el rendimiento y las adaptaciones fisiológicas al entrenamiento. Y vamos a discutir cómo se producen estos acontecimientos, cómo se producen estas adaptaciones y qué aplicación práctica tienen las mismas. Es muy importante esta última consideración porque finalmente nosotros como profesionales tenemos que hacer unas recomendaciones basadas en la ciencia y eso ha de justificarse mediante los hallazgos científicos. Nuestra estructura, vamos a hablar del contexto de lo que es el ayuno intermitente en el ámbito deportivo, de los cambios metabólicos, casi siempre asociados a periodos cortos de intervención, de efectos del entrenamiento en ayunas sobre el rendimiento, en dos modalidades que vamos a distinguir. La primera es lo que entendemos como entrenar sin desayunar. La segunda va a ser el entrenamiento con depleción de glucógeno. Y finalmente llegaremos a algunas conclusiones, espero. Bien, nuestros ancestros del Paleolítico tardío o superior, es decir, hace 20.000, 50.000 años, no tenían, como todos sabemos, asegurada la alimentación diaria, sino que en esos periodos de hambruna o los periodos de abundancia, pues nadaban en la idea de poder comer gran cantidad de alimentos o estar días sin tomar los mismos. Esto dio lugar a una serie de adaptaciones de ese nicho medioambiental que nosotros hemos modificado afortunadamente, pero nuestro genoma no ha cambiado mucho. En ese contexto, la hipótesis que se plantea es que entrenar en ayunas tiene coherencia biológica. De alguna manera tenemos unas adaptaciones que afortunadamente no utilizamos, pero que como vemos, como hemos visto en la ponencia anterior, cuando se pone en ese escenario
aparecen cambios en nuestra salud metabólica y en algunos otros aspectos que indudablemente van a transformar en adaptaciones y probablemente en mejoras de rendimiento. Así que esto no es nuevo. Antes lo hacían por necesidad, nosotros lo hacemos para mejora de la salud o, en este caso, para intentar mejorar el rendimiento. Entrenar bajos, train low, es un concepto al que podemos llegar por diferentes procedimientos. Podemos hacerlo a través de entrenar 2 veces al día y en la segunda sesión estar en condiciones de haber descendido nuestros depósitos energéticos. Podemos entrenar sin un aporte de carbohidratos exógenos durante la actividad, o podemos hacerlo también mediante, a largo plazo, restringir la ingesta de carbohidratos y de esta manera hacer una dieta cetogénica. Pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de lo que la sociedad deportiva abraza con más entusiasmo en este momento, tenemos 2 escenarios. El primero es entrenar sin desayunar. El contexto de esta modalidad de entrenamiento es que los depósitos de glucógeno van a disminuir, glucógeno hepático van a disminuir, pero los depósitos de glucógeno muscular puede que no se hayan alterado. Es decir, podemos entrenar con depósitos de glucógeno disminuidos, pero los depósitos de glucógeno muscular estar intactos o casi intactos. El segundo escenario, que podríamos decir el segundo escalón, es ejecutar un entrenamiento en ayunas sin haber repuesto lo que hemos gastado en la sesión anterior, generalmente realizada el día de antes. Es decir, entrenar el día de antes, normalmente por la tarde, no reponer los carbohidratos, el glucógeno que hemos utilizado, evidentemente no cenar, también no tomar ningún alimento por la noche y disponernos a entrenar por la mañana sin desayunar. Es un escalón superior que implica un descenso del glucógeno hepático y también un descenso del glucógeno muscular. La diferencia entre ambos escenarios, son como 2 escalones, se centra fundamentalmente en la capacidad que tiene la célula hepática, el hígado, de poder sacar de sus células el glucógeno y vertir esa glucosa al torrente sanguíneo para que abastezca de energía al resto del organismo mediante la activación de una enzima que se llama glucógeno 6-fosfatasa, y por eso hace que durante la noche el gasto energético de nuestro organismo haga descender el glucógeno hepático en mayor o menor medida a un ritmo aproximado de unos 4 gramos por hora. ¿Y eso es mucho o es poco? Bueno, podemos tener hasta casi 150 gramos en nuestro hígado. Así que en ninguna circunstancia, y esto es importante, vamos a vaciar nuestro glucógeno hepático. Vamos a disminuir el glucógeno hepático. Pero muy raramente vamos a poder trabajar con glucógeno hepático depleccionado. A diferencia de la célula hepática, en la célula muscular no puede retornar la glucosa que entra a su interior hacia el torrente sanguíneo. Afortunadamente, diría yo. Carecemos de una enzima, glucógeno 6-fosfatasa, la misma pero a nivel muscular. El músculo esquelético no la tiene y, por tanto, la glucosa que entra al interior de la célula muscular tiene que consumirse en la misma. No podemos mantener la glucemia a costa del glucógeno almacenado en nuestros músculos. Y esto abre un panorama distinto, y es porque podemos, como digo, estar toda la noche sin alimentarnos y por la mañana disponernos a hacer ejercicio con el glucógeno muscular prácticamente tal y como de la misma cuantía que cuando nos acostamos. Así que tenemos esos 2 escalones que a mí me parecen interesante poder resaltar. ¿Cómo se almacena el glucógeno en nuestras células hepáticas y musculares? Aunque esta imagen es de una presentación de ratas, el ser humano lo almacena de manera muy similar. ¿Cómo es? Nosotros almacenamos o introducimos, almacenando glucógeno en el hepatocito, de fuera a adentro. Es decir, de la membrana del hepatocito
hacia el interior del mismo. Y vamos gastando, vamos utilizando ese glucógeno de dentro hacia afuera. De alguna manera, esta disposición, esta dinámica, lo que hace es, se puede interpretar como preservar, en último término, la función celular. Podemos, probablemente, por exceso del glucógeno, hacer otras funciones que sean más perjudicadas, pero esta disposición trata de mantener el glucógeno más cerca de la membrana el mayor tiempo posible. En las células no se almacena de esta forma. Es una forma específica, enormemente interesante, de cómo se almacena. Hay un depósito muy importante justo debajo del sarcolema para abastecer de energía todos los procesos que se generan en el músculo esquelético. Todos los intercambios de membrana se generan en gran parte por la energía de la que se abastece a través de los gránulos de glucógeno, como vemos aquí, que están debajo justo del sarcolema. Y hay otros dos depósitos muy relevantes que también se acumulan en el músculo esquelético y que no lo hacían en el tejido hepático. Uno es intermiofibrilar, entre las miofibrillas, y otro muy importante es intramiofibrilar, es decir, cerca de los discos Z, donde realmente se está cociendo la contracción muscular. De alguna manera, la intensidad de ejercicio y, por tanto, la duración del mismo asociada a intensidad, no va gastando en la misma cuantía estos depósitos de glucógeno. Esto es interesante, pero aún es más interesante saber que, aunque no tenemos evidencia directa, tenemos sensores indirectos que informan al sistema nervioso central de cuánto de lleno están esos depósitos. Por tanto, podríamos inferir, a modo de hipótesis, que luego vamos a ver en algunos resultados un cierto grado de verificación, es que nuestras órdenes motoras no son iguales trabajando con el glucógeno al 80% que al 50%, aun cuando esa actividad no nos debe a gastar más de un 20%. De alguna manera, como yo al menos lo interpreto, nuestro sistema intenta preservar al máximo la capacidad de movernos, porque el hecho de detener la actividad significa la muerte de ese individuo en muchos contextos, o de ese individuo. Esta localización específica, especialmente la intramiofibrilar, es la que abastece una de las funciones más importantes en la contracción muscular, que es la liberación y recaptación del calcio del retículo sarcoplásmico, que es la esencia de la contracción. La liberación de calcio es lo que permite que se una a la subunidad C de la troponina y se genere una serie de procesos moleculares que nos permiten generar tensión interna y finalmente fuerza aplicada. Pues bien, estudios muy, muy interesantes, muy bonitos desde el punto de vista fisiológico, nos muestran como, primero, una de las principales causas de fatiga en el deportista es precisamente el no poder liberar y captar calcio, que es lo que nos permite la contracción y la relajación. Y segundo, que una parte de estas aproximaciones a descender los depósitos de glucógeno, lo que hacen de alguna manera es poner a prueba estos depósitos y comprobar si hay unas adaptaciones cuando durante periodos sucesivos vamos disminuyendo esos depósitos. Y no nos queda más remedio ahora, que aunque sea de manera muy general, ver qué pasa realmente, qué acontecimientos fisiológicos y bioquímicos se ponen en marcha cuando estamos en esas dos condiciones que antes he comentado, como en la noche de ayuno, o sea, entrenar sin desayunar, o entrenar bajos con niveles de glucógeno muscular o hepático. Y es que, como decía antes, cuando el glucógeno muscular disminuye, de alguna manera disminuye la disponibilidad de energía en el hepatocito. Y esto provoca una serie de adaptaciones, de respuestas, con la idea de regular ese metabolismo que previsiblemente se va a ver afectado.
todo con la idea de que ese hepatocito mantenga su función. Y a través de ese descenso de la disponibilidad, sumado al aumento de requerimiento energético del propio ejercicio en general, provoca la activación de un complejo enzimático que es la AMPK. Es el inicio en cascada de una serie de respuestas, en este caso, que lo que hacen es finalmente preservar la energía de la célula. Y son esas respuestas las que nos van a devolver luego adaptaciones que quizás sean beneficiosas para el rendimiento de determinados deportistas. Y a modo de síntesis, tenemos que este aumento de la AMPK, que no necesariamente está ligado a una depleción de glucógeno, sino simplemente a un pequeño aumento en la relación entre el adenosín monofosfato y el adenosín trifosfato, o el aumento del adenosín difosfato, es decir, un cierto desequilibrio entre cuánto ATP tengo y cuánto estamos gastando, cuánto AMP, cómo es ese proceso que se está produciendo sin aporte exógeno de energía. Produce una serie de procesos que, como digo, tratan de defender a esa célula hepática de la posibilidad de quedarse sin energía. Fenómenos de autofagia, es decir, limpieza de restos metabólicos, de trozos de proteínas, lo que hace es facilitar la función hepática, incluso preservar de algunas enfermedades que se asocian al hígado. Efectos antiinflamatorios dentro del hígado, pero que repercuten también a nivel sistémico. Y, por tanto, es previsible que las células musculares, ajenas, en este caso, directamente a lo que está ocurriendo dentro del hígado, sí que se favorezcan de un ambiente menos inflamatorio a nivel general en cuanto a los procesos que van a tener lugar y que ahora nos estamos refiriendo. Muy interesante también los cofactores de regulación genética en el caso de la PGC1-alfa, que aumentan como resultado de esta activación de la AMPK y tratan de establecer adaptaciones que mejoren la funcionalidad energética a través de la activación de la biogénesis mitocondrial o lo que es muy importante en este caso, el aumento de la oxidación de los ácidos grasos libres, porque a diferencia del glucógeno que sí se nos puede depleoxionar casi de manera total, es prácticamente imposible que nos depleoxionemos de ácidos grasos libres, algunos más difícil que otros. Y por último, o en tercer lugar, tenemos también la activación de rutas de señalización que tratan de que las células se diferencien, proliferen, generen un ambiente inmunitario adecuado y que para preservar la funcionalidad disminuye todas aquellas rutas metabólicas que pueden implicar un aumento en la demanda de energía, como es la síntesis de proteínas. Así que en este estado hay una tendencia a disminuir la síntesis de proteínas. Y claro, para un fisiólogo de ejercicio, decir que como resultado de un estado de depleción de glucógeno, de descenso de depósitos de glucógeno en el hígado, se va a producir un descenso en la síntesis de proteínas, hombre, pues a nivel hepático lo soportamos. Vamos a ver luego si eso ocurre también a nivel muscular, porque eso daría lugar a un cierto debate al respecto. Otras actuaciones, otras respuestas, como ven, tienen que ver todas con la mejora de la energética, de la regulación de la energética, aumento de la sensibilidad de la insulina y con ello la posibilidad de incorporar más fácilmente la glucosa a la célula. Muy importante que también, adelanto, va a ocurrir en la célula muscular y que va a justificar ciertos hallazgos que son muy interesantes para deportistas de resistencia aeróbica. Aumento de la oxidación y recaptación de ácidos grasos, disminución de lípidos, todo lo que sea ahorrar energía. Una vez que se ha detectado que esa célula hepática tiene menos contenido de glucógeno, son fenómenos que se van a poner en marcha. Evidentemente también se produce una serie de respuestas globales o respuestas sistémicas, respuestas ligadas a la regulación hormonal que todos conocemos, aumento del glucagón, aumento del cortisol, aumento de las catecolaminas, descenso de la insulina, respuestas que conocemos de la fisiología, podríamos decir, convencional. Y que todas ellas
junto con los efectos que la propia célula hepática está generando, van a dar lugar a una, diría, mejor disponibilidad de la célula muscular para precisamente ser más eficaz a la hora de manejar sus depósitos energéticos. Así que esto que está ocurriendo en el hígado, esto es lo que está ocurriendo cuando nosotros nos disponemos a hacer ejercicio sin desayunar, aunque a las 10 de la noche hayamos tomado alimentos que hayan restituido aquello gastado en la sesión de ese día o si no hemos hecho ejercicio. Así que tenemos una repercusión más indirecta en la célula muscular. Yo creo que lo que más nos interesa es qué pasa en la célula muscular. ¿Qué pasa en la célula muscular cuando estamos en el segundo escenario? Es decir, cuando vamos a hacer ejercicio con los depósitos de glucógeno muscular disminuidos. No digo depleccionados, que también podríamos abordarlo, pero la capacidad de desarrollar programas de entrenamiento con depósitos de glucógeno muscular depleccionados es muy escasa. En cambio, sí podemos hacer bastante trabajo, como ahora veremos, con los depósitos disminuidos. Vuelvo a recordar que, de alguna manera, nuestro sistema nervioso central, aquel que es finalmente el responsable de que nos podamos mover a través de sus órdenes, está detectando, por ahora de manera indirecta, qué pasa en esa célula muscular. Cuánto de glucógeno tengo y cómo he de elaborar mi siguiente orden motora. Insisto que otra vez con la intención de que esa célula muscular no se agote de manera precipitada. Y el razonamiento es muy parecido al anterior. Todo esto es común. Es exactamente lo mismo, salvo que me gustaría hacer mención nuevamente al descenso de la activación del mTORC1, porque vuelve a aparecer un descenso de la síntesis de proteína. Y si algo caracteriza la adaptación del entrenamiento es formar nuevas proteínas, contribuir a la formación de proteínas ligadas al estímulo del entrenamiento que me va a proporcionar adaptaciones que se van a traducir en mejoras seguramente de rendimiento. Y esto llama la atención. Y lo dejamos ahí. Otras adaptaciones quizá más a largo plazo, aumento de la sensibilidad a la insulina y aumento del consumo. Repetimos otra vez la mejora de la oxidación, de la utilización de ácidos grasos como fuente energética. Quiero recordar que la utilización de ácidos grasos o glucógeno depende mucho de la potencia energética requerida en cada momento de nuestra vida. Así, por ejemplo, todos los que estamos aquí en este momento, quizá yo un poco menos porque tengo una cierta activación simpático-adrenal, pero vosotros que estáis más expectantes en ese sentido, estáis contribuyendo con los ácidos grasos libres especialmente a la necesidad energética de vuestro organismo. La razón es clara. Vuestro nivel de potencia energética requerida es bajo, así que siempre que podamos hacerlo con los ácidos grasos, vamos a ir ahí. Por eso, seguramente vamos a ver algún tipo de adaptación muy ligado a esto que acabo de comentar. La regulación hormonal, que proviene fundamentalmente del hígado, va a dar como resultado nuevamente respuestas que aparece especialmente, quiero resaltar, ese descenso de insulina, porque la insulina en cualquier caso se puede comportar como una hormona anabólica y tenemos otra vez ahí un cierto conflicto, de tal manera que cuando en ausencia de carbohidratos, se produce efectivamente una tendencia a descender la síntesis de proteínas. No, otra vez estamos acompañando a una adaptación, además de un aumento en la utilización de esas proteínas con fines energéticos. Eso no es bueno para la adaptación metabólica, en principio. Sin embargo, cuando aportamos carbohidratos, cuando aportamos algo de carbohidratos y cuando lo hacemos además unidos a las proteínas, esa vía parece atenuarse. Luego lo vamos a enlazar con dos aspectos un poco más prácticos. Y lo que hemos intentado hacer aquí es agrupar, para no ir aburriendo con artículos tras artículos, hay muchos sobre este tema, intentar agrupar los resultados más relevantes. Y voy a intentar señalar también algunas limitaciones que yo entiendo de estos estudios para que a la hora de sacar conclusiones tengamos todos los elementos en la mano.
El tipo de entrenamiento, 4 o 6 semanas, la mayoría parte de los estudios son de 4 o 6 semanas, así que tenemos ahí una cierta limitación en la ventana en la que estamos trabajando y queremos buscar adaptaciones. El motivo no es otro que es difícil sostener a un grupo de voluntarios durante 5 meses haciendo ejercicio, entiendo, ¿no? Es lo que hay. Y este tema me interesa mucho. Así es como entrenan en estos estudios que intentan demostrar ciertos beneficios del ejercicio realizado sin desayunar. Duración prolongada, de 1 hora a 2 horas, y muy importante la intensidad de ejercicio. Esta intensidad del 60-75% de consumo de oxígeno pico no es otra que una intensidad muy cercana a lo que llamamos fat max, es decir, al punto en el que la oxidación de los ácidos grasos es más elevada. Estos estudios, bien diseñados en ese aspecto, tratan de provocar adaptaciones que ya conocemos. Si entrenamos a esa intensidad, que es como entrenan mayoritariamente los deportistas de resistencia aeróbica durante las sesiones largas de entrenamiento, lo que vamos a propiciar es una mejora en la oxidación de los ácidos grasos. Bien está. El procedimiento en cuanto a grupos es fácil. Unos no desayunan y otros sí lo hacen. Y los procedimientos pues, son diferentes en cada uno, pero tratan de verificar, uno, si hay mejora de rendimiento, si hay una mejora de rendimiento, y dos, qué ocurre en evaluaciones de respuesta fisiológica, fundamentalmente a estados estables a intensidades submáximas, muy cercana a las que hemos apuntado en los entrenamientos. Y esto es lo que básicamente encontramos a modo de resumen. Algo importante, creo, no sé si muy importante, pero porque yo creo que hay que ratificar estos hallazgos, pero que se repite en varios estudios, es que después de un periodo de entrenar, estamos hablando en el escenario de entrenar sin desayunar. El hecho de entrenar sin desayunar parece que, debido a alguna de las adaptaciones que hemos comentado anteriormente, va a facilitar que las células musculares se llenen de más glucógeno. Es decir, que podamos partir frente al mismo aporte de nutrientes con más glucógeno en el siguiente entrenamiento o competición. Y dado que el glucógeno y su cantidad es un limitante para el rendimiento, hombre, pues suena bien. No sé si me atrevería a defenderlo con mucha vehemencia, pero suena muy bien y se repite en varios estudios. Y además tiene también su justificación. Algo interesante es que el fat max, el momento, la intensidad de ejercicio en la que el organismo demuestra su máxima capacidad de consumir ácidos grasos, es algo que mejora, es algo que buscan los deportistas de resistencia aeróbica, buscan con ahínco. Fundamentalmente porque pueden hacer más trabajo gastando menos glucógeno, que se les va a gastar. Así que es una adaptación esperada y es una adaptación que ocurre. Lo que pasa es que los estudios sugieren que entrenando sin desayunar esto es mayor. Es decir, que el fat max todavía se acrecienta en esa evolución, en esa adaptación. Y esto también para un deportista de resistencia aeróbica suena muy bien. En tercer lugar, después de ese periodo de entrenamiento de 4 a 6 semanas, solo con 4 o 6 semanas, parece que los lípidos intramiocelulares son utilizados en mayor cuantía y además en las fibras tipo 2A, es decir, en la menos rápida de las rápidas, que son glucolíticas. Esto es una adaptación también enormemente interesante. Estamos haciendo capaces a las células rápidas de poder abastecerse de energía con ácidos grasos de una manera muy eficaz. Estamos, en el fondo, ahorrando glucógeno, manteniendo seguramente el mismo nivel de actividad, de tensión muscular generado. Y avanzando en esa misma línea, encontramos que la glucosa, los niveles de glucemia parecen mejor mantenidos a lo largo del tiempo, obviamente sin entrar en niveles de hipoglucemia ni mucho menos, pero sí parece que entrenar sin desayunar permite a los individuos terminar sesiones de trabajo de 120, 100 minutos, 180 minutos, 2, 3 horas a intensidad muy cercana al umbral, con niveles de glucemia un poco más altos. Y eso también, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de la fisiología del entrenamiento, suena bien, o al menos a mí me suena bien. Hemos hablado
de modalidades de entrenamiento asociadas a no desayunar con lo que parece más coherente, que es entrenar a intensidades bajas, cercanas a ese Fat Max. Pero algunos estudios han ido más allá y han ido al otro extremo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando entrenamos sin desayunar, pero con modalidades de ejercicio de muy alta intensidad, y han seleccionado para ello el llamado SIT, entrenamiento interválico de sprint, es decir, all out, todo lo que puedas durante 1 minuto, todo lo que puedas durante 30 segundos, y vamos a ver qué pasa, en este caso, durante 30 segundos. Es mirar esta respuesta desde una arista totalmente distinta. Lo primero que observan, y quiero volver a esa conexión que antes les sugerí de cómo nuestro sistema nervioso central, a la hora de establecer órdenes motoras, grandes grupos musculares, tiene o no en cuenta cómo están los depósitos de glucógeno muscular. Lo que encontramos es que en este estudio concretamente, que se repite en otros, los individuos que entrenan SIT, es decir, un ejercicio que aquí ya no vale ahorrar glucógeno, todo lo contrario, es un derroche de glucólisis. ¿Vale? La esencia de ese trabajo es, lo voy a dar todo y por tanto voy a usar la glucosa, fundamentalmente. Bueno, pues lo que encuentran en primer lugar es que, si lo veis aquí, es que los individuos que hacían SIT sin desayunar mostraban potencias, es decir, tasas de trabajo más bajas, pero tenían suficiente glucógeno. Estamos hablando de que el glucógeno muscular lo tienen prácticamente intacto. Aún así, cuando se les pedía a tope esos 30 segundos, su capacidad de generar trabajo disminuía. Y sin embargo, su rendimiento en test más específicos relacionados con más resistencia aeróbica mejoraba en el tiempo hasta la fatiga. Es decir, aunque no son muchos estudios, es cierto, pero también apunta a la posibilidad de poder seguir investigando en este campo, porque es un poco el caso contrario de lo que les he contado en la diapositiva anterior. La segunda parte es situarnos en el escenario de descenso de glucógeno muscular, evidentemente también glucógeno hepático. El procedimiento tiene sus discusiones, porque necesito un tipo de entrenamiento que me baje el glucógeno muscular el día de antes, pongamos a las 6 de la tarde. Eso ya es un condicionante, porque puedo depilacionar mi glucógeno muscular mediante entrenamiento interválico de muy alta intensidad, que gasto mucho, es muy glucogénico, muy glucolítico, o puedo hacer un entrenamiento de larga duración, a menos intensidad, que también voy a gastar glucógeno. Bueno, no podemos entrar en tanto detalle. Tenemos el concepto. El concepto es que un tipo de ejercicio ejecutado para que mi nivel de glucógeno muscular haya disminuido. Eso es muy fácil. ¿Vale? Una vez que tengo los depósitos disminuidos, no voy a reponer los carbohidratos. Incluso puedo hacer un ayuno hasta después de entrenar del día siguiente. De manera que voy a enfrentarme al siguiente entrenamiento sin haber repuesto el glucógeno muscular ni hepático de la tarde anterior y, por supuesto, tampoco durante la noche o pre-ejercicio. Los protocolos son similares desde el punto de vista de verificar qué encontramos cuando nos disponemos a hacer ejercicio, o sea, qué tipo de ejercicio vamos a utilizar para poder comprobar si existen o hasta qué punto llegan esas adaptaciones que voy a poder conseguir. Es decir, que los entrenamientos son similares, son el 70% del consumo máximo de oxígeno, que, como digo, es muy cercano a ese fat max, a esa zona en la que los ácidos grasos son consumidos con cierta facilidad. Los procedimientos son muy similares, salvo, como digo, se produce un estado de depleción de glucógeno. Ese es el hecho diferencial. ¿Y qué nos encontramos? Pues lo primero que nos encontramos es algo parecido a lo anterior, es decir, la potencia de trabajo en una sesión de HIIT que yo vaya a desarrollar disminuye. Es decir, el hecho de tener menos glucógeno, aun cuando tenga suficiente para hacer esa sesión y otra más, mi capacidad de desarrollar trabajo disminuye. Por tanto, así adelantando, no me parece una muy buena idea el poder competir en una prueba de 400 metros con depósitos a la mitad, sino más bien me da a mí la impresión de que debe de partir
con los depósitos lo más llenos posible, aun cuando en 40 segundos yo no vaya a gastar ni el 6% de lo que aparece ahí. Eso es algo que a mí me llama la atención y me parece también interesante. Otro aspecto interesante, no abundando en lo que anteriormente ya he comentado, porque se repiten un poco las adaptaciones, es que los triglicéridos intramusculares, aquellos que tanto nos gustan cuando tomamos jamón del bueno, esos se gastan prioritariamente. Hay una mejora en la utilización de esos triglicéridos intramusculares en detrimento del glucógeno. Es decir, hay un efecto nuevamente ahorro. Seguramente por eso estamos también observando desarrollos de potencia, desarrollos de velocidad un poco más bajos, seguramente por esa adaptación. El hecho es que también lo que observamos es que el rendimiento mejora. Es decir, que después de un periodo de 4 o 6 semanas entrenando con depósitos de glucógeno muscular, como ocurría con el glucógeno hepático, el rendimiento en pruebas de tiempo hasta la fatiga también mejora, hasta un 10%. Alguien dirá, un 10% es mucho. Y la siguiente pregunta es, ¿qué perfil tenían esos deportistas? Evidentemente no eran deportistas de élite, porque mejorar un 10% el tiempo en un deportista de élite sería una marca a batir en los próximos 40 años. Eso es una limitación desde el punto de vista de proyectar estos y otros estudios realizados con aficionados, por muy entrenados que estén, al mundo del deporte de élite. Pero bien, eso es otra historia. Y finalmente ratificamos cómo el consumo de ácidos grasos se ve enormemente favorecido en detrimento del consumo del glucógeno. Es ahí, bajo mi punto de vista, la principal adaptación que conseguimos con ambas modalidades de entrenamiento. Mucho más marcado en el segundo escenario, es decir, trabajar con depósitos de glucógeno muscular disminuidos, pero también presente cuando trabajamos simplemente sin desayunar. También en este caso se han hecho los estudios llevados a la alta intensidad, trabajo de alta intensidad, trabajo tipo HIIT, trabajo tipo SIT, con depósitos de glucógeno muscular disminuidos. Y también, como en el caso anterior, hemos visto un aumento de rendimiento, pero hemos visto algo más. Han visto los investigadores que han proyectado sus trabajos, sus estudios en este foco, algo que puede preocuparnos y que antes también habíamos apuntado. Y es que hay seguramente en algún tipo de protocolo de los que están utilizando, hay una tendencia a oxidar aminoácidos con fines energéticos. Y eso no suena bien. Así que tenemos aspectos que nos animan a mejorar o adoptar entrenamientos con bajo glucógeno hepático o muscular, pero también tenemos algunos aspectos que nos preocupan, o al menos a mí me preocupan, y es, no sé a cuánto largo plazo esto, qué consecuencias puede tener, porque estamos hablando de ventanas de 4 o 6 semanas. ¿Qué conclusiones podemos extraer, o al menos yo propongo extraer? La primera está clara y creo que no admite mucha discusión y seguramente sea como debería de concluir esta ponencia, es que el ejercicio en ayunas, el ejercicio con baja disponibilidad de glucógeno muscular, mejora la utilización de los ácidos grasos con fines energéticos. Y esto es decir muchísimo en el deporte de resistencia aeróbica, muchísimo. Es verdad que el propio entrenamiento ya lo hace, pero si esto logramos mejorarlo, es algo que tenemos que considerar de manera muy seria. Que además el entrenamiento con bajo nivel de glucógeno hepático o muscular, especialmente el entrenamiento con bajos niveles de glucógeno muscular, parece que nos permite llenar más nuestros depósitos en las mismas condiciones. Es decir, poder salir a una competición esencialmente con depósitos más llenos. Nuevamente es una ventaja, puesto que siempre va a estar el limitante ahí. La necesidad que tenemos de abastecernos exógenamente de carbohidratos lo es
porque si no lo hacemos vamos a disminuir hasta a un nivel nuestro glucógeno muscular que vamos a entrar en fatiga. ¿Existe alguna evidencia de que, no con tanta fuerza, pero sí he querido señalarla, de que ese estímulo puede llegar a conseguir un estímulo en la formación de nuevas mitocondrias y que las poblaciones mitocondriales sean más amplias y mejor funcionantes? Tiene todo su sentido para intentar optimizar al máximo la disponibilidad energética de las células. Y es una de las adaptaciones que precisamente se buscan con el entrenamiento de resistencia aeróbica. Y finalmente, si nos preguntamos, ¿y esto a qué deportista va dirigido? Hablando de rendimiento, mi opinión es que va dirigido a los deportistas de resistencia aeróbica, o sea, aquellos en los que gran parte de su rendimiento se basa en este juego energético, pero que no veo la posibilidad de poder adoptarlo en deportes de carácter glucolítico, porque parece que estamos, no parece, es que estamos intentando conseguir adaptaciones que van en contra de ese concepto de derroche energético que necesito cuando tengo que hacer un sprint. Yo no necesito para hacer un sprint que mis ácidos grasos mejoren la disponibilidad energética. Lo que necesito es que todas las enzimas implicadas en el metabolismo de la glucólisis estén absolutamente activadas. Entonces, es muy importante saber dónde nos dirigimos, a qué deporte o qué deportes o qué modalidades deportivas pueden beneficiarse de estos procedimientos fisiológicos ligados al entrenamiento. Y finalmente, para terminar, algunas preguntas que uno se va haciendo según va leyendo cada vez más estudios relacionados con esta temática. La mayor parte de los estudios están realizados, como digo, de este y de otros aspectos de la fisiología, porque es imposible poder investigar con deportistas de élite de verdad, como todos podemos entender. Así que nos aproximamos a ese deportista de élite que tiene unas condiciones genéticas especiales, por eso es de élite, con resultados que derivan de deportistas aficionados. Eso es una limitación. Todo apunta a que, por coherencia en lo que hemos intentado encauzar desde el punto de vista de justificación fisiológica, que esto también ocurre, y seguramente más en el deporte de resistencia aeróbica de élite. De hecho, los atletas africanos que nos dominan en largas distancias, su Fat Max es de escándalo. Es decir, son capaces de correr al 80% de su máxima capacidad prácticamente con ácidos grasos como combustible. Hay otras preguntas que nos podemos hacer. ¿Y qué pasa si aportamos cafeína? El ayuno probablemente, mejoramos la disponibilidad de ácidos grasos libres con fines energéticos. Y ya sabemos que los ácidos grasos pueden ser captados en la célula muscular por su concentración y por la cantidad de sangre que llega a esa célula muscular. ¿Podemos mejorar estas adaptaciones aportando cafeína como ayuda ergogénica, en este caso, para intentar potenciar aún más esa adaptación de los ácidos grasos como combustible? Y por último, ¿cuánto tiempo es el mínimo que yo tengo que utilizar en esta modalidad de entrenamiento para que realmente tenga efectos? Porque claro, tú te puedes plantear entrenar en ayunas o entrenar en baja depleción, vamos a hacer en contexto, entrenar en ayunas durante 15 minutos, durante media hora. ¿Eso realmente nos va a devolver una adaptación? Lo que yo puedo razonar en base a lo que he podido leer es que no. No, pero no solamente aquí, sino en otras muchas adaptaciones. El HIIT, el entrenamiento intervalático de alta intensidad, ha venido para quedarse porque probablemente la adaptación sea muy parecida cuando hacemos intensidad moderada, ejercicio continuo. La diferencia más importante es que para que yo pueda obtener adaptaciones con ejercicio de intensidad moderada continua necesito mucho tiempo. Y eso, en muchos contextos clínicos, no lo tenemos, ni siquiera los pacientes son capaces de estar durante un tiempo prolongado generando energía o generando ejercicio. Así que tenemos algunas preguntas y otras que van a surgir,
sobre realmente cómo es el panorama, el escenario ideal a la hora de aplicar estos protocolos en los que todo hace pensar que se producen adaptaciones muy favorables para la mejora del rendimiento en resistencia aeróbica. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, José, por tu lección magistral, como era de esperar, en otro tema también muy interesante, como es bueno, pues el impacto que el ayuno intermitente puede tener en el rendimiento y en la adaptación al entrenamiento. Now we are going to have a brief panel discussion. I'm going to ask a couple of questions to the speakers, but I want also to give you the opportunity at the end, although we don't have too much time, if you want to have any question to them. So I will start with you, Jonathan. So what we can do, I mean, the general population, in terms of consistently incorporating intermittent fasting to our dietary habits, lifestyle habits, and what might be the precautions that we have to take into account if we establish that long term? Well, I think that the first thing I have to do is to be sure that I don't have any metabolic alteration, and I think that I need to be sure with my clinician, medical doctor, that everything is fine, and I can do some arrangements on my dietary profile or my dietary program, so that I don't cause any problem on my cardiovascular health. Once I have the approval of my doctor, I think I can, with the available evidence we have nowadays, I think I could implement an 8 hours eating window, trying to adapt it to my best fit, my best hours. I mean, trying to adapt this eating window to my personal lifestyle, my professional lifestyle, because still there is no conclusive evidence about when is the best timing to eat. I have to say something that, I mean, results from preclinical models indicate or suggest that the optimal timing for this eating window should be at the first hours of our daily life, which means in our case between 8 in the morning and 4 in the afternoon, because we have some biological rhythms that influence, for example, we are more insulin sensitive in the morning because of certain hormones that predispose us to digest and to get the most profit of the nutrients we are ingesting during the first hours of the day. Whereas when the day is approaching to its end, we are preparing our body to sleep. We are less insulin sensitive. There are increases of release of the melatonin, for example, that some studies are suggesting that is also associated with a decrease on insulin sensitivity. So that is not recommendable to have a high energy intake, especially at the last hours of the day. I mean, after 9, 10, or 11 in the evening. So that I will suggest, my suggestion will be maybe we can, if we can adapt our eating window to the first hours of the day, that would be fine, because there are some beneficial metabolic effects on glucose regulation. Otherwise, maybe it's not just a matter of timing, but a matter of fasting. I mean, as far as I'm assuring 16 hours of fasting period, that might have metabolic consequences, metabolic benefits. Okay, thank you very much, Jonathan. Ahora una pregunta para ti, José. ¿Cómo puede influir o cómo influye el consumo de proteínas durante la adaptación al ayuno intermitente? Es uno de los aspectos que ya he comentado que otorgan una cierta preocupación, ¿no? Porque el hecho de que algunas de esas adaptaciones disminuyen la síntesis de proteínas, o todo a punto que pueden hacerlo. Parece que el aporte de proteínas o incluso de aminoácidos que facilitan la síntesis de proteínas podría salvaguardar las adaptaciones que están más probadas, que es la mejora de la oxidación de los ácidos grasos, pero a su vez frenar la posible utilización
de los aminoácidos con fuentes energéticas y el descenso de las vías de señalización que parece que apuntan a un descenso de la síntesis de proteínas, que es clave desde el punto de vista de la adaptación. Así que yo creo que si tú me preguntas qué es lo que yo haría, yo aportaría algo de aminoácidos esenciales antes de hacer el entrenamiento de resistencia aeróbica en estado de ayunas. Fundamentalmente porque no encuentro ningún elemento o efecto negativo a la adaptación que estamos buscando. Y sin embargo, podemos tener indicios de poder frenar ese descenso de la síntesis de proteínas asociadas al ejercicio. Muchas gracias, José, también. I have more questions, but I want to give you the opportunity for asking some questions to the speaker. You can do it in English, or if you prefer, you can do it in Spanish. Si preferís hacerlo en español, podemos traducir como queráis, ¿vale? Me ha levantado él primero la mano. ¿Hay algún micrófono? Is there any microphone there? Okay, great. ¿Español o inglés? Como quieras. For the people in English. And for whom? For who is the question? Oh, for Dr. Jonathan Ruiz. yeah, Okay. John, sorry. Can fasting be implemented on persons that have gastric problems? That is a question I always have because I don't know if 16 hours is a too big window for a person with gastric problems. I don't know. I mean, to be sure. I mean, to be honest, I think that's something that has to be commented with a medical doctor, and because I mean, you mentioned gastric problems. With which type of gastric problems? I mean, there are many different Or types. stomach problems in general. Yeah, I mean, there are many different types, and I mean, my initial hint will be that absolutely not. There is no problem because we haven't seen any side effect with any gastric problem associated with time-restricted eating. We have already conducted 2 big studies with big numbers, and we haven't identified any. But I'm not sure I have read any intervention study in people with gastric problems. But I mean, this is something to be investigated. Hay aquí una. Tienes el micrófono detrás. Muchas gracias por las 2 ponencias, han sido muy interesantes y muy fáciles de seguir. Tengo varias preguntas, pero voy a hacer una que puede ser conjunta para los dos porque puede ser interesante quizá que la debatáis entre todos. Y básicamente sería, este es un punto de vista más práctico, ¿no? Se ha visto que el intermittent fasting o time restricted eating pueden inducir ciertas adaptaciones que también se pueden conseguir por separado con el ejercicio, como por ejemplo aumentar la biogénesis mitocondrial, reduciendo estrés oxidativo, aumento de oxidación de las grasas, etc. Entonces, realmente en deportistas, no estoy entendido, ¿verdad? En deportistas Sí. populares o amateur, ¿vosotros no pensaríais que quizá deberían explotar al máximo sus capacidades de entrenar a tope con los depósitos de glucógeno bien llenos en todos lados y con aporte de carbohidratos externo y que ya cuando lleguen a su máximo, entonces, como estrategia extra, podrían empezar a introducir este entrenamiento en ayunas? Totalmente de acuerdo. Es decir, Lo has dado hecho. a veces buscamos ayudas a las adaptaciones cuando no estamos ni siquiera cumpliendo los mínimos requisitos para provocar esas adaptaciones mediante el entrenamiento. Es buscar ayudas erogénicas, buscar cuando estás a un 70% de tu techo. En mi opinión es que bueno, hay diferentes abordajes. Uno es si hacer entrenamiento en ayunas o entrenar con medias de compresión te va a hacer más fácil que tú entrenes, hazlo. Pero desde el punto de vista fisiológico, no sé si tiene tanta justificación. Cuando tu techo está tan alto, que puedes hacer muchas cosas antes de buscar esos pequeños porcentajes que te mejoren el rendimiento. Está un poco mezclado ahí, porque igual que si tomas o no cafeína, cuando potencialmente puedes hacer 3 horas y estás haciendo 4 horas y media en una maratón, hombre, pues no, desde el punto de vista fisiológico no, a lo mejor no está justificado, pero tiene mucho más que ver
más que la fisiología es cómo enfrenta un deportista la adquisición de estas posibles ventajas de entrenamientos, por ejemplo, con depresión de glucógeno. O sea que no lo veo desde el punto de vista fisiológico puro, pero lo puedo entender desde el punto de vista del contexto de un deportista de resistencia aeróbica que le sirve para sentirse mejor y probablemente para entrenar con más ilusión. ¿Algún comentario por tu parte, Jonathan? Yo creo que está claro, sí. ¿Estás de acuerdo? Muchas gracias. Y ya solo una más, que es respecto a tu charla. ¿Cuánto después se ha medido ese aumento de los depósitos de glucógeno que se produce por entrenar en ayunas? ¿Cuánto después del ejercicio? O sea, ponía post-training o post-exercise. O sea, por ejemplo, si tú pretendes que te aumenten los depósitos de glucógeno de cara a un Ironman, ¿cuánto tiempo tienes que estar haciendo, si es que tú crees que tiene algún efecto, este tipo de entrenamientos en ayunas? Al menos 4 o 6 semanas, al menos. Pero también he de decir que, quizás no sé si lo he señalado, es que este tipo de procedimiento tiene que tener su periodicidad. Es decir, dentro de la planificación del programa de entrenamiento de un triatleta o de otro atleta de resistencia aeróbica, tiene que saber en qué momentos vas a introducir esta modalidad de entrenamiento, porque es un limitante. O sea, hay entrenamientos que no se pueden generar de la manera que un atleta de alto nivel requiere en estas circunstancias. Ya hemos visto que la potencia cae. Entonces, la siguiente tarea es cómo introduzco de manera eficaz, sin que vea afectado la adaptación que puedo obtener entrenando todos los días con glucógeno, cómo introduzco estos y cuántos en un microciclo o cuántos en un mesociclo, cuántos estímulos son necesarios y cómo los introduzco. En muchas ocasiones lo que hacen los atletas es entrenar por la mañana en ayunas, se alimentan y por la tarde tienen capacidad para ello, hacen sesiones evidentemente con todo el glucógeno y a lo mejor al día siguiente vuelven otra vez a hacer con glucógeno completo. Pero ese esquema de máxima eficacia no es fácil. No sabemos cuántas veces hemos de incluir ese estímulo para poderlo compatibilizar con los trabajos que realmente sabemos que tienen trascendencia adaptativa, que son los de alta intensidad o los de muy larga duración. A mí me gustaría añadir una cosa, y es que además está ocurriendo actualmente en los atletas de élite que hay un problema, un síndrome de reducción de la disponibilidad energética. Simplemente porque los atletas no se nutren todo lo bien que deberían. Entonces ocurre justamente el fenómeno que el doctor Chicharro estaba comentando. Entonces, cuando tú cronificas esa baja disponibilidad, esa depleción de glucógeno, entras en un estado de sobreentrenamiento. O sea, no puedes afrontar la carga de entrenamiento que se ha programado para ese día y tu rendimiento va cayendo en picado y levantar eso, o sea, recuperar el nivel de partida es muy complicado. Y eso está ocurriendo. Y hay mucha investigación que está poniendo el foco en ese síndrome que se ha descubierto, que es más prevalente en mujeres que en hombres, pero que también se está dando en hombres por esa extremada preocupación por la ingesta, por comer menos de lo que debe. Muy bien ha explicado el doctor Chicharro, hay que ajustar muy bien la carga de calidad y cantidad de energía para responder a esas demandas, ¿no? De forma aguda, muy bien planificada, tiene efectos muy positivos. De forma no controlada, prolongada en el tiempo, hay una caída drástica del rendimiento. Otra pregunta allí. Any other question? Oh. Sí, gracias por la charla a los dos, a los tres. Mi pregunta es para el doctor Chicharro. Quería saber si las personas que han participado en los estudios ya de por sí eran personas con una musculatura ya deportista o eran personas que no tenían, que entiendo que de élite no eran, pero que si eran personas normales o con cierta preparación ya muscular. Los que tienen preparación muscular también son normales. ¿Quiere decir que... No, me refiero si... Es una broma. Creo que sí me ha entendido. No, a ver, estos estudios se nutren de deportistas aficionados que pueden pasar un tiempo con un grupo de investigadores con la finalidad de contribuir al avance de un campo concreto. Y en pago se les hacen test y demás. Entonces, si eran entrenados, quiere decir que estar 2 horas corriendo a Fat Max o a 70% de consumo de oxígeno no lo hace cualquiera. Normalmente son perfiles de deportistas de resistencia aeróbica entrenados que se prestan muy gustosos
hacer estos experimentos, pero sí, están entrenados. Vale, muchas gracias. Okay. Mi pregunta es, ¿la combinación de ayuno intermitente y dieta cetogénica y ejercicio sería equivalente a la deplección de glucógeno hepático y muscular y el entrenamiento? Porque yo también soy médico y mis pacientes quieren hacer ayuno intermitente y dieta cetogénica. O sea, a veces se prescriben ambas modalidades. Entonces, ¿eso cómo encaja en el ejercicio? A ver, la dieta cetogénica tiene adaptaciones vinculadas a la salud. Yo te voy a responder lo que yo pienso desde el punto de vista del rendimiento. Voy a ser un poco, no sé si demasiado directo. Si lo que pretendes es hacer una maratón lenta respecto a lo que tú puedes hacer, pues la dieta cetogénica está bien. Digo que por mucho que adaptes tus ácidos grasos como fuentes energéticas, si tú quieres generar fuerza durante el desarrollo de actividades dinámicas, necesitas carbohidratos para mantener un nivel muy alto de intensidad. Y si utilizas una dieta cetogénica que no está demostrado ni mucho menos, sino todo lo contrario, que puede ser beneficioso para tu salud en general, que sepas que desde el punto de vista del rendimiento deportivo te vas a quedar un poco lejos de lo que tú querías conseguir. Si tu objetivo no es conseguir altas metas, bien está, porque vas a poder desarrollar todas esas actividades basadas más bien en aquello que tú te has adaptado, que es generar energía con los ácidos grasos libres, a un nivel muy superior a lo que acabamos, muy superior. Entonces es una decisión sobre cuánta importancia le das a alcanzar tu máximo rendimiento, que probablemente para la mayor parte de la gente no la tenga. Pero si eres deportista de élite y quieres jugar a baloncesto, no creo que encuentres a nadie que haga dietas cetogénicas, a no ser que no juegue habitualmente. Okay, so well, I want to finish. Thank you both for your great contribution today. It was for me a pleasure and an honor to moderate this debate with these great speakers, and I hope you all enjoyed as much as I enjoyed it. I think it was a great success. And with that, we close it, and we look forward to our next seminars in a few months. I'm sure that we will organize a new one that will be also an exciting topic. And see you all soon, and have a wonderful rest of your day. Okay, thank you very much.